¿Alguna vez sentiste que la fe que se suponía debía sanarte terminó siendo lo que más te lastimó? Como un vino que prometía ser dulce y resultó amargo. Como un vaso de barro que alguien moldeó mal, que crujía por dentro pero nadie lo veía. Si eso te pasó, quiero que sepas que no estás solo, y que lo que vas a escuchar hoy puede ser exactamente lo que tu alma necesita. Quédate hasta el final, porque hay una respuesta para esa herida que todavía duele, y Dios la tiene preparada para ti hoy. Hay algo que muy poca gente se atreve a decir en voz alta. Hay formas de vivir la fe que no curan sino que enferman. Como vino mezclado con veneno que sigue oliendo a uva pero por dentro destruye. Como barro que fue trabajado por manos que no conocen al alfarero verdadero, que da forma pero no da vida. Y si tú estás aquí cargando esa historia, quiero que sepas que en oración y esperanza estamos aquí contigo. Si esta palabra está llegando a tu corazón desde el primer momento, dale like y suscríbete al canal, porque queremos seguir caminando juntos en esta búsqueda de una fe que libera, no que encadena. Piensa en Marcos, un hombre que desde pequeño creció dentro de una comunidad religiosa muy estricta. Sus padres eran devotos, su abuelo había sido líder, y Marcos aprendió desde niño que servir a Dios significaba cumplir una lista interminable de reglas. Había que ayunar, había que llegar temprano, había que dar de cierta manera, hablar de cierta manera, vestirse de cierta manera. Durante años, Marcos lo hizo todo, pero por dentro se sentía como un vaso de barro agrietado que nadie notaba desde afuera. Bonito en la vitrina, roto por dentro. Y lo más confuso era que cuanto más cumplía las reglas, menos paz sentía. El vino que le prometieron nunca llegó. Solo llegaron más exigencias, más moldes, más presión. ¿Te suena familiar eso? ¿Has estado en un lugar donde hacías todo lo que te pedían y aún así algo no llenaba? Lo que le pasó a Marcos no es un fenómeno moderno. En los tiempos en que Jesús caminó sobre la tierra, había grupos muy poderosos que controlaban la espiritualidad del pueblo. Ayunaban, oraban, cumplían ritos. Y un día se acercaron a Jesús con una pregunta disfrazada de duda pero cargada de control. ¿Por qué tus seguidores no hacen lo que nosotros hacemos? La pregunta de fondo no era sobre el ayuno. Era sobre el poder. Era sobre quién tiene la autoridad de decidir qué forma debe tomar el barro espiritual de cada persona. Era sobre quién sirve el vino y en qué copa. Y ahí está la primera razón por la que la fe puede herir. Cuando los hombres se convierten en el centro. Cuando ya no es Dios el alfarero, sino una figura humana que toma el barro de tu vida y lo moldea a su conveniencia. Como un artesano que trabaja el barro no para crear algo hermoso, sino para llenarlo de su propia imagen. La palabra de Dios es clara. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No es ningún líder carismático. No es ningún apóstol con nombre en la marquesina. Es Jesús. Y el vino verdadero, el que realmente satisface, solo viene de Él. Hubo en la historia un hombre humilde que vivió en una pequeña ciudad y tuvo una experiencia espiritual tan genuina que comenzó a reunir personas a su alrededor. No porque quisiera seguidores, sino porque el vino que había probado era tan real, tan distinto a todo lo que conocía, que la gente se acercaba naturalmente. Pero con el tiempo, el movimiento creció. Se crearon títulos, jerarquías, grupos de pertenencia. Y ese hombre, ya al final de su vida, miraba lo que había crecido alrededor de su nombre con tristeza. El barro que él quiso poner en manos de Dios terminó siendo trabajado por manos humanas. Lo que comenzó apuntando hacia arriba terminó apuntando hacia él. Y las personas que creyeron en ese hombre, cuando el ídolo cayó, no solo perdieron confianza en el líder, perdieron el sabor del vino. Y con él, la fe. Jesús nunca quiso ese lugar. Cuando la gente intentaba hacerlo rey, él se alejaba. El que anunció su llegada tenía muy claro su lugar. Decía que él tenía que disminuir para que Jesús creciera, que no era digno ni de desatar sus sandalias. Ese es el modelo verdadero. Un líder que apunta, que sirve el vino sin pretender ser la viña, que trabaja el barro sin pretender ser el alfarero. Pero hay una segunda razón por la que la fe puede herir, y está también en aquella pregunta que le hicieron a Jesús. La fe hiere cuando se imponen experiencias, cuando tu espiritualidad tiene que verse exactamente igual a la del grupo, cuando el barro de tu vida tiene que tomar la misma forma que el de todos los demás, cuando no hablar en lenguas te hace inferior, cuando no diezmar el porcentaje exacto te hace sospechoso, cuando el vino de tu fe personal no tiene el mismo sabor que el del líder, y eso se convierte en evidencia de que algo está mal contigo.
Ana estuvo durante años en una comunidad donde siempre había algo que la convertía en evidencia de una fe deficiente. Si lloraba en el culto, estaba siendo libre. Si no lloraba, era porque su corazón era duro. Si tenía dificultades, era porque no tenía suficiente fe. Si prosperaba, era por su nivel espiritual. Ana era barro en manos de un sistema que nunca estaba satisfecho con la forma que tomaba. Y con el tiempo, dejó de ir. No porque dejara de creer en Dios, sino porque el costo emocional de seguir siendo moldeada por ese sistema era demasiado alto. ¿Has sentido eso? Esa sensación de que nunca eres suficiente, que el vino de tu fe siempre tiene algún defecto que otros pueden ver pero tú no puedes corregir. El evangelio verdadero no funciona así. La palabra dice que donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. El barro en manos del alfarero verdadero no es torturado, es sostenido. Es trabajado con paciencia, con cuidado, con propósito. Y el vino que produce esa fe genuina no es amargo, no es pesado. Es el vino que Jesús sirvió en aquella boda, cuando todos pensaban que lo mejor ya había pasado, y Él guardó lo más dulce para el final. Si sientes que Dios te está hablando a través de estas palabras, que algo en tu interior está siendo tocado en este momento, oración y esperanza está aquí contigo. Dale like y suscríbete al canal, porque tenemos mucho más para compartir y Dios todavía tiene palabras para tu vida. Hay una imagen que usó Jesús aquella vez que es imposible olvidar. Habló de un novio y sus invitados. En aquella tradición, una boda no era un evento de pocas horas. Era una celebración que duraba días enteros. Había música, había danza, había comida abundante, había vino generoso. Y en medio de esa imagen Jesús dijo: yo soy el novio. Mientras el novio está presente, nadie debería estar de luto. El vino de la celebración no se guarda, se sirve, se comparte, se disfruta. Eso es la vida con Jesús, no un funeral, no una ceremonia gris de reglas y obligaciones. Una boda, una fiesta, un vino que no se termina. ¿Por qué entonces hay tantas comunidades donde la presencia de Jesús se celebra con el ceño fruncido? Donde el barro de cada persona es aplastado por el peso de la seriedad religiosa. ¿Sabías que en aquellas tradiciones antiguas la boda tenía 4 etapas? El novio declaraba su compromiso públicamente. La novia se preparaba y esperaba. El novio salía al encuentro de la novia al sonido de música y celebración. Y finalmente llegaba la gran fiesta, el encuentro definitivo. Cada etapa era un movimiento de amor, de anticipación, de gozo. El barro de la novia no era presionado por el molde del novio. Era elegido, era buscado, era amado tal como era. Y eso cambia todo. Vivir la fe como una fiesta no significa ignorar el dolor. Significa encontrar gozo en medio de él. El barro puede estar en el horno, sometido al fuego que lo endurece y lo hace útil, y aún así ser parte del proceso de algo hermoso. El vino puede estar en proceso de fermentación, en esa etapa que no sabe bien todavía, y aún así estar convirtiéndose en lo mejor de la noche. Cuando la fe se convierte en un sistema que aplasta esa esperanza, algo está mal. No en ti, en el sistema que te enseñaron. Y hay una tercera imagen que Jesús usó ese día. Habló de remendar ropa vieja con tela nueva. El evangelio no es un parche. Así como no puedes mezclar barro fresco con barro seco y esperar que el vaso salga bien, no puedes tomar el evangelio y usarlo como accesorio de una vida que sigue siendo la misma por dentro. El evangelio es todo o nada. Es el alfarero que deshace el vaso roto y lo vuelve a hacer. No lo repara con cinta, lo rehace. Y el vino nuevo que cabe en ese vaso nuevo es completamente distinto a todo lo que conocías antes. Carlos llevaba años en una comunidad donde el nombre de Jesús se mezclaba con prácticas que no tenían nada que ver con el evangelio. Decretos, ungimientos de objetos, ofrendas para activar bendiciones específicas. Carlos participaba de todo eso con sinceridad. Creía que estaba siguiendo a Dios. Hasta que un día comenzó a leer la palabra por sí mismo y encontró un Jesús completamente diferente. Un Jesús que ya dio todo en la cruz, que no necesita ser convencido con rituales, cuyo vino de gracia ya fue derramado completamente, sin condiciones, sin fórmulas, sin precios adicionales. Esa revelación fue liberadora, pero también dolorosa, porque implicaba reconocer que había bebido vino adulterado durante años, que el barro de su fe había sido trabajado por manos equivocadas.
La palabra de Dios habla de un hombre que encontró un tesoro en un campo y vendió todo lo que tenía para comprarlo. No negoció, no guardó una parte, vendió todo, porque sabía que lo que había encontrado valía infinitamente más. Eso es el Evangelio, no una adición, una transformación completa. Barro nuevo, vino nuevo, vida nueva. Y viene entonces la imagen más difícil. Jesús habló de vino nuevo en odres viejos. Los odres eran recipientes de cuero animal. Cuando eran nuevos, tenían elasticidad. Podían expandirse con la fermentación del vino. Pero cuando envejecían, se volvían rígidos, inflexibles. Si intentabas ponerles vino nuevo, no aguantaban la presión. Se rompían y perdías el vino y el odre. El barro endurecido tampoco puede ser moldeado de nuevo. El alfarero necesita barro que todavía tenga humedad, que todavía pueda responder a sus manos. Y Jesús dijo algo incómodo. Nadie que ha bebido vino viejo quiere el nuevo, porque dice que el viejo es suficiente, que los religiosos de su época estaban tan acostumbrados al sabor amargo de la religión, al peso conocido de las reglas, que no tenían apetito para algo mejor. Lo familiar se vuelve cómodo, incluso cuando duele, incluso cuando no satisface. El barro endurecido cree que su forma es la correcta, simplemente porque es la forma que conoce. ¿Cuántas personas siguen en comunidades que las lastiman porque es lo que conocen? ¿Cuántas han salido pero llevan dentro el odre viejo, la rigidez, la herida profunda, y no dejan que Dios haga algo nuevo? Porque el problema no es solo estar en el lugar equivocado. El problema es cuando nos volvemos nosotros mismos el barro endurecido. Cuando la herida se vuelve tan central en nuestra identidad que ya no hay espacio para el vino nuevo. Cuando la última mala experiencia se convierte en el molde que da forma a todo lo que viene después. Hay personas que salieron de comunidades lastimadas y decidieron, nunca más voy a confiar, nunca más voy a abrirme, nunca más voy a poner mi barro en manos de nadie. Y lo entiendo, completamente. Pero hay un punto en que esa protección se convierte en la misma prisión que querías dejar. Y Dios quiere liberarte también de eso. Quiere tomar ese barro que se endureció por el dolor y devolverle la humedad. Quiere servir en ese odre que se volvió rígido el vino más dulce que has probado. Pero necesita que te dejes trabajar. La mayor mentira que el dolor puede susurrarte es que ya llegaste al final, que el vino de tu vida ya se terminó, que el barro de tu historia ya no puede ser moldeado de nuevo. Pero la palabra de Dios dice que Él hace nuevas todas las cosas. No algunas, todas. El mismo alfarero que tomó el barro de la tierra y sopló vida en él al principio, puede soplar vida otra vez en lo que fue roto. El mismo que convirtió el agua en vino en aquella boda, guardando lo mejor para el final, puede hacer lo mismo en tu historia. Jesús describió una vez a un padre que vio a su hijo volver roto, sin argumentos, sin plan, solo con la decisión de volver. Y el padre no esperó a que llegara a la puerta. Lo vio venir de lejos y corrió hacia él. Eso es Dios, no el inspector que examina la calidad de tu barro antes de recibirte. El padre que corre, el alfarero que toma con sus propias manos el vaso roto y no lo tira, lo rehace. ¿Estás dispuesto? No si fuiste herido, porque sí lo fuiste. No si fue injusto, porque probablemente sí lo fue. La pregunta es si estás dispuesto a poner el barro de tu vida en las manos del único que sabe realmente qué hacer con él. Si estás dispuesto a abrir espacio para el vino nuevo, aunque el olor del viejo todavía esté presente. Porque Dios no necesita que estés perfecto para empezar. Solo necesita que estés disponible. Hoy puede ser ese día. El día en que dices, aquí estoy. Roto, sí. Cansado, sí. Pero todavía húmedo, todavía moldeable, todavía con algo de espacio para lo que tú quieras hacer conmigo. Ese fue el Evangelio que Jesús vino a traer. No una camisa de fuerza religiosa, no un molde que aplasta, un amor que rehace, un vino que sana, una celebración que todavía está por llegar y que nadie podrá quitarte. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si esta palabra encontró dirección en tu corazón, si sientes que el alfarero está tocando de nuevo el barro de tu vida y que el vino nuevo está comenzando a fermentar dentro de ti, dale like y suscríbete al canal. Oración y Esperanza está aquí contigo, caminando junto a ti cada día, construyendo juntos una fe que sana, que libera y que celebra. No estás solo, nunca lo estuviste. Dios te vio venir de lejos, ya tiene el vino preparado.
ya tiene tus manos en sus manos. Y lo mejor de tu historia todavía no fue escrito. Hasta mañana para orar juntos.